Amén, maravilloso Señor. Les damos la bienvenida en esta tarde a los hermanos que nos miran a través de estas redes, mis hermanos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos aquí ubicados en el 9510 Brick Street, Dallas, Texas, 75227. Estamos con nuestro pastor Arturo Jurado. Y voy a abrir esta tarde mi Biblia, mis hermanos. Voy a leer Isaías 53. Voy a leer desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Vamos a cantar un canto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, porque por la llaga, por la sangre de Jesucristo, somos nosotros sanados, mis hermanos. Recuerden eso. Aleluya. Vamos a cantar un canto para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Poder
Gloria a Dios. Voy a tomar un momento su asiento. Gracias al Señor que estamos en la casa del Señor. Que el Señor les bendiga a los que están en Facebook, los que nos miran a través de YouTube y en el tiempo que nos están mirando. Dice su palabra, Proverbios 16:20. El que atiende a la palabra prospera. Dichosos los que confían en el Señor. Y hoy nosotros venimos, hermanos, para comprender la palabra y vamos a ser prosperados en todas las áreas, porque el Señor siempre que viene nos da una bendición muy grande. Y dice su palabra, dichosos los que confían en el Señor. Y sabemos que si nosotros hoy, hermanos, confiamos en la palabra de Dios, hermanos, Dios nos va a bendecir de una palabra, porque su palabra dice, el que atiende a la palabra prospera. Y prosperamos en todas las áreas, porque Dios siempre va a abrir su ventana de los cielos y va a derramar siempre bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a estar escuchando la palabra del Señor. Esta tarde le toca a nuestro hermano Ramiro Ortega. Él va a estar compartiendo la palabra y va a ser una gran bendición, porque nosotros estamos listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, hermano Ramiro, que Dios le bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Ya oramos por el servicio, mis hermanos. Ya hicimos la bienvenida, mis hermanos. Bueno, en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Así como estábamos en ese canto, mis hermanos, ¿verdad? Gracias al Cordero de Dios, mis hermanos. Esta tarde me tocó a mí traer la enseñanza, la palabra, mis hermanos. Yo estoy sumamente agradecido porque me invitan a traer la palabra en este lugar. Y en esta tarde, mis hermanos, mi predicación, mi tema que traigo yo se llama sangre y agua. Amén. Dice, voy a leer primero de Corintios, mis hermanos. Voy a abrir mi Biblia. Ya leí Isaías 53. Voy a leer mi Biblia en Corintios, primera de Corintios, mis hermanos. 6, 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, versículo 19 y versículo 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dice el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, mis hermanos. Dice la palabra, mis hermanos, que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Si recuerdan, mis hermanos, en lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado leyendo, mis hermanos, Jesucristo derramó la sangre por nosotros. Dice que en la Biblia, mis hermanos, está escrito la palabra sangre 427 veces, mis hermanos. Y la palabra agua está escrita 634 veces. ¿Y a qué voy yo, mis hermanos, con mi palabra, mi tema que traigo hoy se llama sangre y se llama agua? La palabra sangre, mis hermanos, sabemos que Jesucristo, mis hermanos, con la palabra agua, fue como empezó su ministerio. El ministerio de Jesucristo empezó a través del sumergimiento de agua de Jesucristo, a través del bautismo que tuvo por Juan el Bautista. Fue el comienzo del ministerio de Jesús. Y la palabra sangre, mis hermanos, simboliza el término de Jesucristo, del ministerio de Jesús. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue crucificado por nosotros los pecadores. Al momento de que Jesucristo, mis hermanos, fue el crucificado, yo pude ser limpio, mis hermanos. Yo pude ser transformado por las llagas de Jesucristo. No voy a meterme yo
en la palabra o en el contexto de qué es más importante para mí, si la sangre de Jesucristo o el Espíritu de Jesucristo. Para mí eso es una de las cosas muy importantes, mis hermanos. No vengo en meterme en contienda de la sangre o el agua. El agua, mis hermanos, representa el Espíritu Santo en mi cuerpo. Voy a empezar con la palabra que traigo yo en esta tarde, mis hermanos. Dice: por su sangre fuimos comprados, mis hermanos, curados. Él curó nuestras enfermedades por la sangre de Jesucristo. Somos restaurados. Dice, Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros, mis hermanos, seamos limpios. Al momento que nosotros recibimos a Jesucristo, mis hermanos, y si nosotros venimos y oramos aquí en el púlpito o en nuestra casa, y si nosotros tenemos alguna enfermedad, le decimos, Señor, por tus llagas yo soy sano, Señor. Por la sangre de Jesucristo mi familia es sanada. Y el momento de que usted ora al Señor, y al momento de que usted es sano, mis hermanos, es por la sangre de Jesucristo. Es por la misericordia de Jesucristo. Dice, el agua simboliza el comienzo del ministerio de Jesús, lo que les explicaba el bautismo. Como el Padre declaró su identidad. Vamos a leer Juan 1, mis hermanos. Voy a estar más enfocados, mis hermanos, en el libro de Juan. Mantengan su Biblia abierta, mis hermanos, en el libro de Juan. Voy a estar leyendo Juan 1, voy a estar leyendo Juan 4, Juan 7, Lucas, Juan 16, pero vamos a estar más enfocados en el libro de Juan. Dice, es cuando el Padre declara la identidad de Jesús. Leer Juan 1, 31 al 34. Dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Dice, yo no le conocía, el 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vieras descender el Espíritu y permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice el 34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fue el testimonio, mis hermanos, que da Juan el Bautista cuando Jesucristo fue bautizado en el río. Dice, mis hermanos, que el agua, mis hermanos, representa el Espíritu de Jesucristo. Al momento, mis hermanos, muchas gentes conocen el testimonio mío, mis hermanos. Conocen que yo era un drogadicto. Conocen que yo era un alcohólico, mis hermanos. Que yo probé, mis hermanos, miles de drogas. Miles de veces me emborraché, mis hermanos. Al momento de quedar yo tirado. Y yo nunca quedaba satisfecho, mis hermanos. Yo probé todo tipo de drogas, mis hermanos, y nunca me satisfacían, mis hermanos. Al momento que yo vengo a la iglesia por primera vez, mis hermanos, que yo escucho a una niña ministrar en el piano, mis hermanos, yo soy quebrantado. Yo fui quebrantado, yo me solté llorando, mis hermanos, ¿verdad? Y yo sentí una paz, sentí una calma, mis hermanos, como la que nunca había yo sentido en mi vida. ¿Qué era, mis hermanos? Era el Espíritu Santo apagándome esa sed, mis hermanos. Porque sabemos que solamente Jesucristo, mis hermanos, puede apagarnos esa sed que tenemos. Solamente Jesucristo puede saciarnos la sed, que es el Espíritu Santo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Solamente Jesucristo, mis hermanos, pudo cambiar mi vida. Solamente el Espíritu de Jesucristo pudo hacer un cambio en mi vida. Porque por mí oraron muchas gentes, muchas personas, pero yo no podían hacer nada por mí, mis hermanos. Solamente tenía que ser en el tiempo de Jesucristo. En el tiempo cuando Jesucristo tenía el llamado para mi vida. Yo anduve muchos años, mis hermanos. Yo anduve alrededor de como de 16, 18 años, mis hermanos, en las calles. Pero yo no podía sentir esa paz, esa calma que solamente me podía darme a mí el Espíritu Santo. Esos ríos
de agua viva que ahora fluyen en mí, mis hermanos, solamente fue la presencia del Espíritu Santo en mí. No pudo ser cualquier droga, no pudo ser cualquier mujer, no pudo ser cualquier persona, sino que pudo ser el Espíritu Santo en mí. Por eso yo doy gracias, mis hermanos, por ahora haber recibido el Espíritu Santo. Sabemos que nosotros recibimos el Espíritu Santo, mis hermanos, y nuestra vida cambia. Al momento de nosotros venir a la iglesia y el Espíritu Santo nos redarguye, hace un cambio en nuestra vida, mis hermanos. Cambia por completamente. Si yo antes tomaba, ahora yo me alimento con la alabanza. Yo me alimento, mis hermanos, con la palabra del Señor. Soy alimentado a través de la oración. Pero el Espíritu Santo que trabaja en mí, mis hermanos, me hace ser una persona diferente. Yo por eso doy gracias por la sangre de Jesucristo y doy gracias por la presencia del Espíritu Santo. Recordemos, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, mis hermanos, venía, hacía su trabajo y se iba. Recordemos, mis hermanos, cómo dice en el libro de Daniel, cómo lo libró, mis hermanos, en el foso de los leones. Lo que está en Daniel 6:22, dice que mandó un ángel que cerró la boca de los leones. Era cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, en Daniel 6:22, que lo mandaron al foso de los, dice que mandó un ángel y cerró la boca de los leones. Pero solamente el Espíritu Santo, mis hermanos, venía, hacía su trabajo y se iba. Ahí mismo, mis hermanos, en Daniel 3:25, dice cuando lo metieron al horno. Cuando metieron al horno, en el libro de Daniel, a las 3 personas, que dice el rey, yo veo a 4 personas, y la cuarta persona la miro yo semejante a hijos de los dioses. Dice que fue el Espíritu Santo que los libró del horno de fuego, mis hermanos. Ahí en Daniel 3:25. Pero ahora nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio, tenemos la fortuna, mis hermanos, en este tiempo, que usted se pone y ora, mis hermanos, y el Espíritu Santo cae derramado sobre usted, mis hermanos. Tenemos el gozo, mis hermanos, que al momento de que nosotros oramos, al momento que hablamos en lenguas, llega el Espíritu Santo, y nos posee, mis hermanos. No tenemos que hacer, y está todo el tiempo con nosotros, porque dijo Jesucristo, es necesario que yo muera, que yo me vaya al Padre. Dice, pero no los dejaré solos. Voy a dejarles el Consolador, voy a dejarles el Espíritu Santo para que siempre esté con ustedes hasta el último del día que el Señor vuelva con nosotros. Tenemos nosotros, mis hermanos, la ventaja de tener el Espíritu Santo. Tenemos la ventaja, mis hermanos, de tener esos ríos de agua viva dentro de nosotros, mis hermanos. Tenemos la ventaja de que oramos y el Espíritu Santo derrama su presencia y está sobre nosotros. Nosotros podemos orar en nuestras casas, podemos orar en nuestros trabajos, podemos orar en cualquier lugar y la presencia ahí está del Señor, mis hermanos. Amén. Yo estoy agradecido, mis hermanos, por haber yo recibido al Espíritu Santo en mi vida. Estoy yo agradecido, mis hermanos, por haber venido yo a los pies de Jesucristo, mis hermanos. Y agradecido porque la sangre de Jesucristo me cambió, me limpió, me restauró. Así como a usted, mis hermanos, los ha restaurado, los ha cambiado, los ha libertado la sangre de Jesucristo, yo doy gracias por eso, mis hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. La sangre simboliza el término de la vida en la carne de Jesús, mis hermanos. Jesús se refiere a la crucifixión por lo medio el cual completó Jesucristo su obra, mis hermanos. Y bien sabemos, mis hermanos, cómo Jesucristo murió, derramó su sangre por nosotros. Vamos a leer Juan, mis hermanos, 4:7 en la mujer samaritana. Juan 4, versículo 7 al versículo 10. Dice, vino una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Por eso es muy importante, mis hermanos, nosotros anhelar, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Anhelar, mis hermanos, esos ríos de agua viva, mis hermanos. El agua que nos puede darnos el Señor, mis hermanos. Porque si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, si nosotros no venimos a la iglesia, no venimos a las oraciones y queremos, mis hermanos, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo, mis hermanos, vamos a ser llenos si no venimos a la oración? Si nuestra Biblia, mis hermanos, nomás la agarramos los viernes que venimos al servicio y los domingos que venimos, mis hermanos. ¿Por qué la gente está quéjese y quéjese, mis hermanos? De que no son llenos de la palabra del Señor. Si yo en mí, mis hermanos, yo digo, la predicación que se trae aquí, mis hermanos, es la confirmación de lo que yo leo, de lo que yo estudio, de lo que yo oro al Señor, mis hermanos. No queremos que el Señor venga y se nos derrame sin pedirlo, o sin orar, o sin estar llenos de la presencia del Señor. ¿Cómo queremos ser alimentados, mis hermanos, de la palabra del Señor si no escudriñamos ni la palabra en nuestras casas, mis hermanos? Si no venimos ni a la oración. ¿Cómo queremos poder ser llenos de la presencia del Espíritu Santo si no hacemos nada, mis hermanos? ¿Usted cree que a un huevón, a un flojo, por estar en su cama, va a venir la presencia y va a poseerlo? No, mis hermanos. Nosotros tenemos que anhelar, buscar, mis hermanos. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sal, evangeliza, ora, lee la palabra, habla, ora en oración al Señor. Pero si no hacemos nada de eso, ¿cómo queremos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos? Necesitamos nosotros, es un paso, mis hermanos, que nosotros tenemos que seguir. Es una rutina, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor, mis hermanos. Es algo diario, no nomás es algo de cada viernes, de cada domingo, de cada martes, no, mis hermanos. Es buscar la presencia del Señor diariamente, mis hermanos. Tener intimidad con el Señor, mis hermanos. Es tener el anhelo, mis hermanos, de tener la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque yo nomás porque sí no puedo pararme en el púlpito y hablar de la presencia del Señor si no tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No puedo hablar de algo, mis hermanos, que yo no tengo si no lo tengo. ¿Cómo voy a hablar yo de algo que no tengo si no sé ni de qué estoy hablando, mis hermanos? Si no sé de qué se trata el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros ser llenos de la palabra, mis hermanos. Ser llenos en oración, mis hermanos. Estar en intimidad con el Espíritu diariamente, mis hermanos. Y nosotros vamos a ser alimentados, mis hermanos, de la palabra del Señor. Vamos a ser llenos. Lo que nos hace falta, digo, yo tomo, lo que me hace falta es para venir a que el Señor me confirme con la palabra los viernes y los domingos. Y en los martes vengo yo y me lleno, mis hermanos, porque sabemos que en este caminar, en este andar, mis hermanos, usted se queja, usted pelea con la gente en el tráfico, usted tiene discordias con la gente, mis hermanos, pero nosotros tenemos que cargarnos en la iglesia. Tenemos que cargarnos con la palabra, porque hay cuenta una batería, usted usa una batería y la batería se agota la carga. Así somos nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno constantemente del Espíritu Santo en su vida, que el río de agua viva fluya en nosotros, mis hermanos. Porque si nosotros no le damos un constante seguimiento a la palabra del Señor, a la oración, poco a poco una vela, mis hermanos, usted mira una vela cuando la prende, encendida. Pero sabemos que poco a poco se va apagando. Cuando uno se acuerda, la vela se apagó. Y si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no estamos en frecuencia, armonía con el Señor, nos vamos a apagar, mis hermanos. Yo lo he comprobado cuando he salido de vacaciones, que me he estado hasta 15 días, mis hermanos, que yo ando de paseo y ando por allá y ando por acá, mis hermanos, y cuando de repente viene uno a la iglesia,
siente que le hacía falta a uno algo, mis hermanos. Sentía que me hacía falta la oración, sentía que me hacía falta la alabanza, sentía que me hacía falta en intimidad con el Señor, porque andando nosotros de paseo, mis hermanos, se va uno poco a poco alejándose de las cosas del Señor. Yo me pongo a pensar, la gente que deja venir 15, 20 días, un mes, 2 meses a venir a la iglesia y luego quiere venir a orar por mí. Yo no permito que una gente ore por mí, porque digo, si aquí, mis hermanos, no somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo una persona va a querer venir y derramar lo que ellos traen en mí? No, porque esa persona se ha alejado de la iglesia, porque esa persona no se mira en constancia e intimidad con el Señor. Necesitamos nosotros ser, como les explico, estar en la iglesia nosotros todo el tiempo, mis hermanos. Ser esas personas que somos útiles para la obra del Señor, mis hermanos. Pero si venimos de vez en cuando, mis hermanos, si usted quiere orar por medio mundo, no, dice la palabra, no imponga tus manos con ligereza. No se puede, mis hermanos. Si usted no está en oración, no puede usted orar por una persona, mis hermanos, porque el Señor probablemente no lo respalda, porque decir, no estás bien. No estás bien en espiritualmente. Necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder, mis hermanos, nosotros libertar al cautivo, orar por una persona y que sea sana, mis hermanas, pero porque estamos nosotros en presencia del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Génesis 1:20. Vamos a leer en Génesis 1:20. Voy a explicar un poco más de las aguas, mis hermanos, lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si a lo mejor no termine este tema, a lo mejor voy a tener que tomar otra predicación para poder, porque lo traigo un poco extenso, mis hermanos, lo que es la palabra del Señor. Dice Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes. Dice la palabra. Al nosotros, mis hermanos, ser bautizados, al recibir nosotros, mis hermanos, el Espíritu Santo, somos unas aguas, mis hermanos, que estamos dando bendición. Produzca, dice en Génesis, produzca agua ser viviente. Un estanque, mis hermanos, un charco de agua, mis hermanos, ¿qué es lo que produce? Va a producir un charco estancado, va a producir aguas sucias, va a producir mal olor, va a producir un estancamiento. Así es nuestra vida, mis hermanos, cuando nos alejamos del Señor. Cuando usted se aleja de la presencia del Señor, mis hermanos, usted no puede producir nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está alejándose de la presencia del Señor. Aguas producen, mis hermanos, al momento de yo ser bautizado, mis hermanos, al momento de ser bautizados llenos de la presencia del Espíritu Santo, nosotros empezamos a producir algo bueno, algo que no teníamos, mis hermanos. Aguanta que éramos un charco de agua estancada cuando no teníamos la presencia del Espíritu Santo. Al momento de nosotros recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra vida tuvo que cambiar, mis hermanos. Porque el Señor lo que hace, lo hace para bien. Si el Señor a mí me alcanzó, mis hermanos, fue con un propósito. El Señor me alcanzó, mis hermanos, para poder yo salir a hablar de la palabra, para poder yo salir a evangelizar, para poder yo hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, mis hermanos. Yo creo que yo puedo con autoridad predicarle a un drogadicto, mis hermanos. Porque el drogadicto me dice, no, es que hermano, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo en eso. Sí, yo sé que está sintiendo, porque yo lo sentí. Yo sentí que es estar drogado, mis hermanos. Yo sentí que era estar alcoholizado, mis hermanos. Y nosotros con la presencia del Espíritu Santo, con el agua que fluye de nosotros podemos hablarle a esa persona y decirle, mira, tú puedes ser libre. Pero ¿cómo? Mira, necesitas venir a la iglesia. Yo he dicho a la gente, si tú eres alcohólico, ven a la iglesia, ven tomado, tráete tus cervezas y siéntate en la banca de atrás. Y entrando tú en la iglesia, mis hermanos, el Espíritu Santo te va a redargullir. Te va a hacerte que poco a poco dejes tú la cerveza.
Ok, este fin de semana me tomaba un 12, ahora me voy a tomarme 6. El otro fin de semana vengo a la iglesia y el Espíritu Santo me va a reducir que no necesito estar tomando yo alcohol para estar en la iglesia. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va a cambiar, mis hermanos, porque yo no puedo cambiar al mundo. ¿Yo qué soy, mis hermanos? Yo soy un triste pecador. Yo soy un humano como ustedes. Yo no puedo cambiar al mundo. Yo no puedo cambiar a mi familia, yo no puedo cambiar a fulano, a sutano, pero puedo orar por él, mis hermanos. Y a través de la oración tiene poder. A través del Espíritu Santo, lo que es el agua, de los ríos de agua viva, pueden hacer un cambio en nuestras vidas, mis hermanos. Pueden hacer un cambio que nos transformen del pecador al ser una gente entregada del Señor, de un fornicario a limitarme a estar nomás con lo que me pertenece. A ser un ladrón, a ser una persona del Espíritu Santo. Como los apóstoles, ellos eran pescadores, el Señor los hizo pescadores de gente. Así nosotros, mis hermanos, al tener el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, el Espíritu Santo a mí me redarguye que lo malo es malo. Y que lo malo ya no lo tengo que hacerlo. Y si lo hago, corro al arrepentimiento de nuestro Señor, mis hermanos. Si hacemos algo malo, el Espíritu Santo me redarguye que estoy haciendo algo malo y que tengo que arrepentirme. ¿Para qué? Para que el acusador no venga y diga al Señor, mira, no que tu hijo canta, no que tu hijo predica, sí, y ayer lo vi haciendo esto y lo otro. Sí, dice el Señor, pero él ya se arrepintió. Él tuvo el Espíritu Santo que lo redarguye y él es perdonado. Pero el enemigo no sabe, mis hermanos, lo que obra el Señor en nuestras vidas. Dice, voy a leer ríos de agua viva. Vamos a leer Juan 7, mis hermanos, 37 y versículo 39. Ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que los que creyeran en él, mis hermanos. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el Señor, mis hermanos, como es un Señor que nos ama, es un Padre que nos da libre albedrío, dice, si creen en mí, si crees en mí, recibirás el Espíritu Santo. Si crees, la palabra dice, si crees, recibirás. Pero si la gente no cree, mis hermanos, ¿cómo van a recibir el Espíritu Santo? Dijo un hermano, yo no sé leer, pero el Señor me tiene a mí que hacer leer. El Espíritu Santo tiene que hacerme a mí leer, ¿verdad? Dijo, sí, pero si tú pones de tu parte y si te empiezas a... No vas a empezar a leer una página de la noche a la mañana. Tienes tú que estudiar. Tienes tú que empezar a leer las letras, las vocales, las consonantes, el abecedario, para empezar a conjuntar las palabras y hacer una cifra. Dijo un hermano, no. Yo tengo fe que el Señor me va a hacer leer, ¿verdad? Así de la noche a la mañana, ¿verdad? Dije, hermano, yo pienso que necesitas tú poner algo de tu parte, ¿verdad? Es lo mismo, mis hermanos. Si nosotros creemos, tenemos que creer que el Espíritu Santo va a hacer un cambio en nuestras vidas. Porque el Señor, dice el Señor, yo te doy libre albedrío. Si tú no dices tu pecado, o si tú no anhelas la presencia del Espíritu Santo, dice, yo te voy a dejarte. Dice el Señor, yo hice dos caminos, el angosto y el ancho. Dice, tú sabes por cuál darle. Por el ancho, mucha gente, la mayor parte de la gente, corremos al ancho y al angosto lo ignoramos. ¿Por qué? Por el que el camino ancho nos ofrece perdición, nos ofrece riquezas, nos ofrece mundanidad. Y la mayor parte corre al camino ancho, mis hermanos. Y desgraciadamente la gente se pierde. Dice, pero el camino angosto no es fácil, mis hermanos. Vieran ustedes que no es fácil la vida en el Evangelio.
Con Jesucristo es fácil. Pero mucha gente no, mis hermanos. Mucha gente espera porque viene y diezma, porque viene ofrenda, van a recibir miles. Sí, el Señor va a derramar, pero no lo hagas, mis hermanos, por interés. No porque tú vengas a la iglesia, mis hermanos, el Señor te va a sanar de inmediatamente. Si el Señor no actúa de esa manera. El Señor actúa de la manera que Él cree que es conveniente. Yo les comento un poco de mi testimonio. Yo pienso que mi mamá, mis hermanos, oró por mí por ahí algunos 14, 15 años, mis hermanos. Hasta que el Señor me alcanzó. Pero yo pienso que si mi madre no haya doblado la rodilla un día antes de que el Señor me alcanzara, el Señor no me haya alcanzado. Y mucha gente se desespera. No, es que yo he orado por esta enfermedad y el Señor no me ha sanado. Yo he orado porque tengo un hijo en drogas, porque tengo un hijo aquí, un hijo allá. Y el Señor yo no veo que haya habido solución. Mucha gente, mis hermanos, que se han invitado a la casa del Señor por primera vez, cuando oramos por ellos, mis hermanos, ha habido peor, mis hermanos. Peor el problema. Hermanas que han venido a orar por su esposo que las golpeaba. Y vienen 15 días hasta más moradas. ¿Qué pasó? Es que después de que oraron, si antes mi esposo me golpeaba una vez por semana, ahora me dio 2 golpizas por semana. Pero es porque el espíritu de Satanás está incomodando, mis hermanos. Y el momento de que usted ora por algo, se mueven en los aires. Huestes espirituales están obrando en los aires espirituales, mis hermanos. Y mucha gente terminan decepcionadas, mis hermanos, porque no, es que, pues si antes tenía problemas, pero ahora tengo más, mi hermano, ahora tengo más. Sí, pero es que lo que pasa es que usted necesita pasar una prueba para que el Señor lo pueda restaurar. Necesitamos nosotros de repente, mis hermanos, cuando tenemos algún problema, necesitamos nosotros superarlo, mis hermanos. Necesitamos seguir, dar el extra, dar el adelante, para poder pasar, mis hermanos, el problema. Porque mucha gente dice, no, es que desde que fui a la iglesia y oraron por mí, me fue peor. Y no, ¿sabe qué? Pues mejor me quedo así porque, pues si antes me daban 2 golpizas, ahora me dan 3, ahora me dan 4. O si antes me pasaba algo, ahora me pasó peor el problema. Pero es porque el espíritu de Satanás se mueve, mis hermanos. Y dice, Él no quiere, mis hermanos, que tú seas ganado para la obra del Señor. Él no quiere, mis hermanos, que tú aceptes a Jesucristo como tu único Salvador, porque haz de cuenta que estás teniendo tu guerra con Satanás. Mucha gente, por eso el Señor, mis hermanos, no nos permite mirar esas huestes espirituales en los aires, porque si tú te enfocaras, mis hermanos, en los espíritus demoníacos, te alejarías de las cosas de Dios, porque estarías mirando por todos lados diablos, satanáses y espíritus del mal. Por eso el Señor no nos permite que nosotros miramos esos tipos de cosas, mis hermanos. Nos permite que nosotros oremos y estemos en armonía con el Señor. Por eso dice que la mayor parte de los apóstoles, mis hermanos, no vivió una vida que fue puro aleluya, puro amén en el pórtico alto. No. La mayor parte, si usted se pone y estudia, mis hermanos, la mayor parte de los apóstoles murieron trágicamente. Unos fueron crucificados boca abajo, otros fueron despellejados, otros fueron muertos, cortados la cabeza. Pero la vida, mis hermanos, en el evangelio no es fácil. Pero con Jesucristo es fácil, mis hermanos. Con Jesucristo es fácil nuestra vida. Voy a leer, mis hermanos, Juan 5, del 1 al 9, refiriéndonos un poco a las aguas. Ahí sabemos que es el estanque de Betesda, mis hermanos. Juan 5, del 1 al 9. Dice, después de esas cosas, había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Usted póngase a pensar, mis hermanos, un estanque de agua, rodeado, mis hermanos, de ciegos, cojos, paralíticos,
que había gente que esperaba, mis hermanos, que un ángel descendiera, mis hermanos, y moviera el agua, hiciera olas, para entender, que tocara el agua y se hicieran olas. Dice que el primero que descendía, mis hermanos, al agua, era sanado. Dice que por fortuna pasó Jesucristo y miró a un paralítico postrado en el suelo, que ya hacía más de 38 años que estaba paralítico. La historia no nos cuenta si era 38 años que él tenía, o tenía 38 años paralítico, o era más grande, de avanzada edad, pero estaba postrado. Y se le acercó Jesucristo y le dijo: ¿quieres ser sano? Dijo el Señor: no, Señor, pues es que no tengo quien me meta a mí al estanque cuando el agua se agita. Nos repite el Señor una vez más: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, pero ves que la palabra que traen aquí no me gusta. Señor, es que la oración, ¿verdad? Es que la alabanza, dice el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Dice el Señor. Sí, pero es que dice el paralítico: es que no hay quien me meta a mí al estanque, Señor. Ya cuando yo quiero descender, ya descendieron muchos. Dice el Señor, dice: ¿quieres ser sano? Nos pregunta el Señor a nosotros, les pregunto yo, iglesia: ¿quieren ser sanas? ¿Queremos ser sanados? ¿Queremos que se nos quiten esas vendas que el enemigo nos ha puesto, mis hermanos? Yo quiero, mis hermanos, yo quiero ser sano. Yo quiero, mis hermanos, recibir la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Jesucristo more en mí, mis hermanos, en mi familia, en mi casa, en mis niñas, en mi iglesia, mis hermanos. Yo anhelo eso, mis hermanos. Dice el Señor: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, pero es que las pastillas que me he tomado no me hacen efecto, Señor. Nos dice el Señor: ¿quieres ser sano? El Señor se cansa, mis hermanos, de repetirnos. Pero nosotros no obedecemos, no oímos la voz del Señor, mis hermanos. El Señor dice: te quiero quitarte tu problema. Sí, Señor, pero es que mi esposa, es que mi esposo, Señor. Sí, dice el Señor una vez: ¿quieres ser sano? Lo que pasa es que estamos acostumbrados, mis hermanos, a vivir la vida que llevamos. Estamos acostumbrados, mis hermanos, a hacer lo que queremos. Se nos llama la atención, mis hermanos, y nos ofendemos, desgraciadamente. Se nos corrige y luego nos enojamos. Dice el Señor, nos dice el Señor: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres que tu familia sea restaurada? ¿Quieres que tu hijo vuelva a los pies del Señor? Sí, Señor, pero es que pues, yo no le hablo mucho a mi hijo, yo peleo con él, y luego sacamos, mis hermanos, lo que no es, lo que no hay que sacar, mis hermanos. Cuando el Señor nos pregunta: ¿quieres ser sano? Dice el Señor: levántate. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu leche y vete. Qué hermoso, mis hermanos, cuando el Señor nos hace esa pregunta y corremos inmediatamente a decirle: sí, Señor, ¿verdad? Quítame, Señor, yo no puedo. Soy humano, Padre maravilloso. Yo peco, me enojo, grito. Sí, Señor, quítamelo. Quítame, llévate todo lo que me estorba, Señor. Quítame todo lo que no me pertenece y ponme tu presencia, Espíritu Santo. Pero nosotros no entendemos cuando el Señor nos dice, nos habla una otra vez, nos vuelven a predicar lo mismo y nos vuelven a predicar lo mismo y no entendemos. Dice el Señor: ¿quieres ser sano? Otra vez viene el pastor con lo mismo, alegarme de lo mismo. Dice el Señor: ¿quieres ser sano? Pero ¿por qué, mis hermanos, es tanto la insistencia del Señor? Porque nos ama, mis hermanos. Por algo, si se está predicando de algo, es por algo, mis hermanos. No nomás se predica en este púlpito porque yo tengo ganas de predicar hoy del agua y de la sangre de Jesucristo. Por algo, mis hermanos, el Señor nos quiere hablarnos, nos quiere decirte: ¿quieres ser sano? ¿De veras quieres recibir la presencia del Espíritu Santo? ¿De veras quieres ser caminando en el camino del Señor? Sí, Señor, pero inmediatamente nos excusamos, mis hermanos. Inmediatamente nos excusamos. El Señor está puesto, mis hermanos. Dice: el que quiera caminar, ahí estoy yo puesto. Dice el Señor: estoy tocando tu puerta. Si quieres, abre tu puerta y puedo comer en tu casa. Puedo estar contigo. Sí, Señor, pero el Señor dice: pero yo estoy a la par de ti, mijo. Ahí estoy yo. No te veo, Señor, pero yo estoy, Señor. Ahí está el Señor, mis hermanos. Ahí está el Espíritu Santo siempre en nuestra vida, mis hermanos. Recuerden que el Espíritu, mis hermanos, jamás nos va a dejar, mis hermanos. Jamás.
El Espíritu Santo ahí está, mis hermanos. Pero estamos como ese paralítico, mis hermanos. ¿Verdad? Le dice el Señor, le extendía la mano al Señor. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero es que pues no hay quien me meta al lago, Señor. No, dijo el Señor, ¿quieres ser sano? Sí, pero ves que acá esto y lo otro, Señor. Sí, pero es el Señor preguntándonos una vez más, ¿quieres ser sano? Yo quiero ser sano, mis hermanos. Yo quiero ser sano. Yo quiero que el Señor me quite todo lo que no me pertenece. Que se vaya. Yo quiero la presencia del Espíritu Santo en esta tarde, mis hermanos. Yo traigo este mensaje, mis hermanos. Yo pienso que voy a seguir la semana que entra con ese mensaje, mis hermanos, porque todavía me queda un poco más de la mitad y no lo he terminado. Me queda mucho todavía que decir de la sangre y del agua de Jesucristo. Yo les doy las gracias, mis hermanos, por este mensaje, y el siguiente domingo yo sigo con la segunda parte, lo que es la sangre y el agua. Espero que este mensaje, mis hermanos, les sea de bendición, porque el Señor está a la puerta, mis hermanos, tocándonos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu familia de veras sirva al Señor? Pero nosotros nos excusamos, mis hermanos, por muchos lados. Le sacamos la vuelta al Señor. Queremos evadirlo al Señor por X, Y y por Z. No, mis hermanos, no. Necesitamos nosotros abrir nuestros corazones, mis hermanos. Anhelar la presencia del Espíritu Santo, que es mucho, muy importante. Porque para mí es importante, mis hermanos, la sangre de Jesucristo y el agua que representa el Espíritu de Jesucristo en mi vida. Dios les bendiga, mis hermanos, y el siguiente domingo yo sigo con el mensaje, porque el tiempo se me terminó. Bendiciones. Yo invito a mi esposa para cantar un canto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena
gracias a los hermanos que los miraron a través de estas redes. Siguiente semana a mirarnos para seguir la continuación de este mensaje que es la sangre y es el Espíritu Santo. Como esta canción, como este canto que sea bien llena mi Espíritu Santo. Así necesitamos ser llenos, necesitamos anhelar la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada, sea cambiada y sea para bien. Bendiciones, mis hermanos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos aquí en Dallas, Texas. Estamos aquí en el 9510 Brigham Street, Dallas, Texas, 75227. Y espero que este mensaje les sea de edificación para su vida. Y la importancia de lo que es la sangre del Espíritu del Señor y el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios sobre nosotros, que representa el agua. Bendiciones y nos miramos al siguiente servicio. Amén.